Bien, agradecerles la paciencia y la tolerancia. Hemos coordinado con el licenciado José. Él efectivamente me ha hecho ingresar, nos ha dado el Zoom institucional, pero bueno, no sé qué ha pasado en mi zona. Hemos tenido corte de internet unas dos, tres veces y me he vuelto a salir. Lo he tratado de encontrar, lamentablemente no ha respondido, bueno, porque él ha dado por hecho que todo estaba bien, ¿no? Así que les pido disculpas por esta demora. Pero bueno, ya estamos en camino. ¿Qué les ha parecido el material que les he dejado antes de empezar la sesión? Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Aló? Hemos tenido un texto para el tema del foro, ¿no? Que hablaba un poco de la estructura de las distintas teorías y posturas que hay respecto a las funciones ejecutivas. Desaparecido. Ya. La palabra. Adelante, Carolina, gracias. Muy bien, me ha parecido muy interesante que ha complementado la clase que usted nos ha dado y nos ha permitido hacer el foro, la tarea también, ¿no? Y ampliar un poquito más el tema. ¿Qué de nuevo le queda de esa pequeña lectura? Aunque el foro, claro, era más de opinión, ¿no? Pero Sí, me ha gustado la forma como aborda, ¿no? Lo que es las funciones ejecutivas, cómo menciona el tema de del paso que ha habido, ¿no? En lo que es todo el estudio de las funciones ejecutivas y sobre todo algo que me ha llamado la atención era, ¿no? Cómo con el paso del tiempo el uso de las técnicas de neuroimagen, ¿no? En ujú. vivo que ha permitido nuevas posibilidades para intentar relacionar los cambios funcionales del cerebro con alguna lesión cerebral. Entonces, ahí nos muestra claramente cómo ha habido ese avance en el estudio, ¿no? Claro, eso es verdad. Muchas gracias, Carolina. ¿Y qué tal la evaluación? ¿Qué les ha parecido? ¿Muy fácil, muy difícil, más o menos? La evaluación todavía no la realicé. Hice el foro y la tarea, pero la evaluación todavía no. Tienen hasta mañana, ¿no? Pero por favor, Sí. la tarea y la evaluación, digo, el foro y la tarea tienen que tenerlos subido, aunque la tarea ya de alguna manera hemos adelantado en el trabajo grupal que hicimos. Y bueno, las personas que no han estado por alguna razón podían haberlo hecho también. Bien, entonces daremos continuidad. Está llegando más gente, lo cual me alegra. Bien, la evolución y desarrollo de las funciones ejecutivas es el módulo, la unidad 2 de aprendizaje, y es lo que vamos a desarrollar hoy. Hemos tenido una breve introducción al finalizar la anterior sesión. La presentación también la tiene el material al respecto. Sí, el repaso de alguna forma también lo hemos hecho, ¿no? Rescatar lo que varios autores nos han dicho al respecto de la conceptualización. No es un término concluido, es un término reciente, pese a que hay algunos antecedentes históricos que también hemos visto. Casi más de 50 años ya estamos con pistas acerca de lo que son estas funciones cognitivas de orden superior. Sin embargo, los estudios más fuertes se han hecho en estas últimas 2 décadas y nos están mostrando mucha información, y por tanto no hay un consenso en cuanto a su conceptualización. Sin embargo, sí hay un consenso en cuanto a que estas funciones nos van a permitir regular, regular el trabajo, regular nuestras emociones, nuestra personalidad, las acciones que tomamos. ¿No? Por tanto, nos puede servir para muchas cosas en la vida, para aprender, para trabajar, para relacionarnos, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es la maduración cerebral y los factores que influyen en su evolución.
¿no? La parte genética, la ambiental, la parte educativa. También vamos a tener una pequeña práctica colaborativa entre nosotros de reflexión sobre todo. Bien, la relevancia específicamente, al margen de los modelos que nos han planteado, han visto que hay varios modelos. Por ejemplo, está el de la memoria del trabajo, que tiene su propia explicación. Después tenemos el sistema de interpretación de información y tenemos otros más que nos han planteado los autores. Es una discusión un poco más grande, más epistemológica, más científica de lo que se podría comprender las funciones ejecutivas. Y precisamente por eso también tenemos un listado un poquito amplio de lo que consideran son las funciones ejecutivas. Pero ya aterrizando en el tema que nos corresponde, que es en el ámbito educativo, partamos por esta idea, la relevancia de las funciones ejecutivas en neuroeducación. En este momento es importante, pero predice, es el futuro, predice y es el futuro. Las funciones ejecutivas nos dicen varios autores que son predictores de éxito académico y del bienestar emocional de las personas, porque media habilidades como la resolución de problemas y la autorregulación. Sin estos dos elementos, las personas podríamos tener serios problemas para afrontar los distintos roles que tenemos. Pero específicamente en el ámbito educativo, que es lo que nos interesa y estamos por ello aquí, definitivamente son predictores del éxito de nuestros estudiantes. Por tanto, para nosotros es un campo muy, muy lindo, muy fértil, muy demandante para que nosotros podamos fungir como facilitadores y podamos entender cómo estas funciones las podemos fortalecer. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor. ¡Hala! ¿Dónde está? Bien. Sigamos. El tema conceptual, como lo dijimos, en muchos textos van a encontrar de que hay una localización biológica, ¿no? También les he dejado material para que puedan ver y recordar un poquito lo que en colegio habíamos aprendido, ¿no? Las partes, los tipos de los lóbulos que hay en el cerebro, las partes, las interconexiones, etcétera. En la mayor parte de la literatura nos dicen que está en el lóbulo frontal y sobre todo en el tema del córtex. Y también han encontrado zonas específicas, pero estas no trabajan solas, trabajan en interacción con otras partes del cerebro. Pero hay algo todavía un poquito más complejo, no es así de fácil. La definición de las funciones, según Miller y Best y Miller, se establece que la mayoría de los artículos se han enfocado en momentos específicos del desarrollo. Por ejemplo, la edad preescolar o la niñez, siendo escasos los artículos que han estudiado el desarrollo a lo largo de la dimensión de la infancia y a la adolescencia. Es decir, todos estos estudios han sido focalizados y sí, evidentemente han encontrado estas funciones, cómo se manifestaban, ya sea por estos estudios que han hecho, pero no han hecho un estudio de seguimiento para ver cómo realmente es que se van desarrollando. Y hay estudios aislados y otros que han intentado integrar todas estas, ahí vienen los modelos distintos para entenderlos, ¿no? Pero vamos, aquí vamos a empezar a desmitificar esto. El enfoque conceptual, el que también han visto, de alguna manera han revisado, se ha propuesto que las funciones ejecutivas conforman un sistema, el cual se desarrolla desde funciones aisladas hasta la integración compleja entre ellas. Estoy segura que esta parte tal vez no la han visto así tan claramente como nos dice Celazo, Müller, Freire y Markovich. Nos dice que estas van a ir desarrollándose de forma aislada, es decir, que tienen muchas otras partes que se van a ir desarrollando, pero pasando el tiempo se van a ir integrando. Es lo que nos está diciendo y Flores, que es uno de los que más he citado en los artículos, que es un
psicólogo que trabaja con el tema de neuroeducación y todo lo que es la estructura biológica de estas funciones. Tiene varios años de investigación al respecto. Es quien también afirma esto, ¿no? Y dice, hay varios estudios que demuestran que no es que nacemos con las funciones y que se empiezan a desarrollar de forma paralela, sino que hay distintas partes de estas funciones que se van desarrollando paulatinamente y se van integrando. Después tenemos otros enfoques que hablan que las funciones ejecutivas más básicas, por ejemplo, como el control inhibitorio, preceden y soportan el desarrollo de las demás funciones ejecutivas. Entonces, tienen un enfoque piramidal, ¿no? Entonces, casi estructural, porque uno no puede estar presente sin el otro. Estas otros enfoques que son más biologistas, se podría decir, le han dado también sustento a lo que nosotros hoy en día conocemos de estas funciones, ¿no? Tenemos autores como Best, Ronnie, Reynolds, etcétera. Bien, lo importante de esto, mis estimados, es que a lo largo del desarrollo de la persona, la integración entre diversas funciones ejecutivas es lo que va a permitir el desarrollo completo de la competencia ejecutiva. Entonces, aquí nos sale un nuevo término que nos plantea Celazo y Frey. Si tienen alguna consulta, duda o pregunta, por favor, no duden en interrumpirme o complementar. ¿Ya? Bien. Además de este listado, en algunos casos cortos, en otros extensos, de funciones ejecutivas, en el ámbito educativo se han identificado tres específicas. No son las únicas, pero son las que aglutinan a muchas otras, ¿no? Entonces, las funciones van a representar habilidades cognitivas requeridas para controlar nuestros pensamientos, emociones y acciones. Les invito a tener esta otra definición mucho más sencilla en el ámbito educativo. Tenemos también una definición complementaria, ¿sí? Que nos hace Diamond acerca de estas funciones, que nos plantea que este sistema es como un sistema de control cerebral, ¿no? Ya habrán visto en los videos, en los textos, a veces los comparan como si fuera la torre donde van dando indicaciones para que los aviones aterricen. También lo hemos visto en el primer video introductorio que hemos tenido. Entonces, dice que este control cerebral está ubicado principalmente, ¿no?, en la corteza prefrontal, pero no es solamente ahí donde se produce. Es responsable de la planificación, inhibición de nuestras respuestas automáticas y también de la flexibilidad cognitiva. Por tanto, vamos a agarrar a este autor porque también es la postura que tiene la universidad respecto a este tema. Así está en nuestra currícula. Nos hablan de tres funciones grandes, importantes, que va a permitir el aprendizaje en ámbitos educativos, ¿no? El control inhibitorio. También lo hemos visto, pero repasemos. Es la capacidad para resistir impulsos y distracciones. En palabras sencillas. Por ejemplo, esta habilidad va a ayudar a los niños a prestar atención, a actuar de manera menos impulsiva y a permanecer concentrados en su trabajo de aprendizaje. La memoria del trabajo, que es la capacidad de mantener y manipular la información. Ya han podido, espero que hayan podido revisar todos los documentos. Hay una explicación, un andamiaje muy, muy fuerte acerca de la memoria del trabajo, pero nos quedaremos con esto. Es algo que permite agarrar lo que ya tengo almacenado y enfrentar cambios, ajustarme a esto, ¿no? Los alumnos tienen acceso a distintos canales en los que pueden comunicarse, por ejemplo, y colaborar con maestros y otros compañeros. Integran a lo que ya saben hacer algo nuevo, ¿no? Y de esto se trata la otra función, que es la flexibilidad, que es la capacidad de cambiar de perspectiva o estrategia, la flexibilidad que nos permite afrontar nuevas cosas, ¿no? Entonces, los alumnos estarán equipados para entrar en un futuro altamente tecnológico y podrán adaptarse con facilidad.
No solamente les va a permitir hacer algo nuevo, sino les va a trabajar esta capacidad de adaptabilidad que es tan importante hoy en día en este mundo cambiante. La flexibilidad cognitiva, estaba hablando. Y vamos a ver un ejemplo, porque hemos hablado mucho de esto, pero quisiera que quede muy claro. Esto con fines educativos, vuelvo a repetir, solamente didácticos, los he puesto paso a paso, porque a veces pasan simultáneamente, dependiendo de la situación, de la edad de los niños, la intensidad de cada uno de estos eh, va a variar. Por ejemplo, en el control inhibitorio, es como cuando nosotros tenemos impulsos, cuando los niños, por ejemplo, tienen impulsos de algo, son muy naturales, muy espontáneos. He usado esta fotografía justamente a raíz de un podcast que espero que escuchen, muy interesante, del doctor Flores, que nos habla de esto y nos dice, los niños son así, cuando somos niños, eh, solamente sentimos y somos muy expresivos. Y muchas veces salimos del colegio, por ejemplo, terminan las clases y estamos tan felices y salimos corriendo. Dice, no, es algo así las emociones que tenemos dentro de nosotros. Cuando el control inhibitorio pasa, es como si de repente a estos niños yo le pusiera una reja. Entonces vas a ver, dice, que muchas veces los niños ni siquiera paran viendo la reja, se chocan contra la reja. Después de chocarse con esta reja, recién paran un rato. Y es ahí cuando aparece la otra función, que es la flexibilidad mental. Al yo tener una nueva situación, empiezo a ver las posibilidades y las opciones, ¿no? Representada con esta segunda fotografía. Esto me permite hacer una pausa. El control inhibitorio ya no va a ser dado por la reja, sino que la próxima vez me voy a parar, voy a frenar mi impulso de hacer algo y voy a pensar en qué puedo hacer ahora, cuál será la solución a algo nuevo. Bien, después dice, con el tiempo también la memoria del trabajo va pasando. Ojo, que esta memoria del trabajo va a tener otras funciones mentales que le van a permitir aparecer. No, no es que aparecen de la noche a la mañana, tienen un proceso. Pero voy adjudicando a mi repertorio de experiencias, procesos, pensamientos, palabras, etcétera, que me van a permitir realizar una actividad, mantenerme en esa actividad, enfocarme, prestar atención. ¿No? Y bueno, gracias al control inhibitorio voy a poder mantener mi control de ver lo que estoy haciendo. Por la flexibilidad mental, si no logro lo que quiero, voy a empezar a buscar otros caminos. Y eso me va a dar paso a la planeación. La planeación es parte de todo este proceso y por supuesto, una vez que yo planeo, ahí viene la capacidad de establecer pasos, ¿no? Procesos, elementos. Empiezo a generar un repertorio interno y recuerden que ahí, por ejemplo, en la memoria del trabajo hablaban de una parte sensoriomotor y otra parte fonológica. ¿No? Y decían, pensamos en palabras, pero también en imágenes. Entonces, ese pensamiento, esa introyección que puede ser interna o externa, va a permitir a que la persona visualice las cosas, imagine las cosas y por tanto empiece a planificar, a decir qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y por supuesto, esto le va a llevar al logro, al aprendizaje. Entonces, estas tres funciones, el control inhibitorio, la flexibilidad mental y la memoria de trabajo, es lo que más vamos a trabajar hoy y el resto de las sesiones, ya sea como conceptos aplicados o qué pasa cuando estos no están funcionando bien, qué va a ser la próxima sesión que vamos a abordar. Ahora, hay algo importante. Eh, como habíamos dicho, como otros autores dijeron, no solamente funcionan estas funciones ejecutivas solitas, se interactúan con otras funciones cognitivas que van a manejar desde lo que es la vista, el movimiento, el pensamiento, el habla, etcétera. Pero trabajan sobre todo en el ámbito educativo con lo que nosotros conocemos como metacognición.
porque al hacer al usar mi memoria de trabajo y al planear, por ejemplo, yo estoy pensando, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Cuáles son las estrategias que estoy utilizando? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Por eso se dice también en algunos conceptos que las funciones ejecutivas están orientadas al logro de objetivos y de metas que yo me pongo. Si yo me pongo una meta, me trazo un plan casi automáticamente. Por supuesto, los niños tal vez no se hagan unas preguntas tan complicadas como estas, ¿no? Pero sí lo piensan, reflexionan, hacen iteraciones sobre sus procesos, aprenden de sus errores y se quedan hasta lograr una solución. Bueno, con este ejemplo está más claro cómo interactúan, cómo se va produciendo estas funciones ejecutivas, estimados. Me gustaría escucharlos. Todos los domingos pasas clases, ¿no? Ujú. ¿Aló? ¿Se ha podido entender esto mejor? ¿El ejemplo está más claro? ¿Quieren que repita? ¿Se comprende, Lick? Está claro, Magister. Sí, doctora. Gracias, gracias. Bien, continuaremos. Bien, ¿qué nos dicen los estudios, sin embargo? Hay un estudio muy bonito que lo vamos a revisar. Este estudio que está acá lo van a poder revisar con un poquito más de calma, hablando de la maduración cerebral. Y aquí van a venir las desmitificaciones de lo que a veces se encuentra en texto muy extenso o muy específico acerca de las funciones ejecutivas. ¿No? En un estudio que han hecho sobre una cantidad muy importante de niños y de jóvenes y adolescentes, han podido ver lo siguiente. Eh, hay diferentes niveles de desarrollo de las funciones ejecutivas. Si se pueden fijar acá, desde que nacemos, en el momento en que empezamos a querer buscar algo, tenemos el primer problema, tenemos la primera necesidad, por ejemplo, de alcanzar la sonaja, de llamar la atención a nuestra mamá, de manifestar nuestra inconformidad cuando estamos mojaditos, etcétera, etcétera, empezamos a enfrentar una serie de situaciones que van a ir en esa acumulación de experiencias. Y este desarrollo es cuando ya empiezo a escoger algo de entre varias cosas. Empiezo a buscar las cosas que necesito. Por favor, si se corta, les pido disculpas. Vamos a tener este problema de que se corte o no. Eh, voy a generar otro link para que se pueda terminar de grabar esto. ¿Sí? Pero bueno, en este estudio han visto que del 0 a 3 años hay un desarrollo paulatino, pero vean cómo surge esta curva tan interesante desde los años 3 a ¿a qué edad creen que hay esta meseta interesante de desarrollo? Hasta los 5 5, más o menos. 5 años. Exactamente. Es cuando más hay un desarrollo abrupto, muy fuerte. En alguna literatura van a encontrar, es un proceso largo de desarrollo hasta la juventud y de ahí hay resulta que hay distintas etapas y este estudio realizado por Harvard es muy interesante, ¿no? Entonces, la etapa más importante donde nosotros podemos estimular el desarrollo de las funciones ejecutivas es precisamente en esta etapa de la infancia, ¿no? Entre los 3 y los 5 años. Después de los 6 hasta, si se fijan, hasta los 10 años hay como una meseta, ¿no? Y de los 10 aquí, así no hay un gran desarrollo, pero recuerden lo que han dicho algunos autores.
hay funciones, hay partes de estas funciones que se van desarrollando. Unas se desarrollan más, otras menos, y luego se empiezan a integrar hasta que llegamos a la edad adulta. Y de acá en adelante, de los 25 en adelante, igual tenemos otra meseta donde el desarrollo es máximo y ya después, por un proceso natural de evolución humana también, estas funciones tienden un poquito a pues, debilitarse un poquito. Por lo tanto, también es importante que mantengamos el ejercicio mental para la edad adulta. ¿Está bien? Bueno, ¿qué les parece este dato interesante? Otro dato importante en otra investigación es que se ha podido ver que los tipos de conductas en las funciones ejecutivas durante el desarrollo también van a ir variando. Vean cómo acá, de esta otra forma de clasificar a la niñez, niñez temprana, niñez, adolescencia, adolescencia, juventud, que ese es otro tema también. Hay muchos autores que difieren, ¿no? En la conceptualización de los ciclos de desarrollo. Ese es otro tema, pero solamente les menciono como recordatorio. Entonces, en este caso, este autor lo que nos está mostrando es estos ciclos. Y vean acá a la derecha cómo hay algunas conductas como el control inhibitorio que hemos hablado, la flexibilidad mental, pero vean cómo la abstracción es un poco más lineal el desarrollo de esas funciones. En cambio, el de la flexibilidad mental es donde les decía que tiene una curva muy interesante en este tiempo, ¿no? Después de los 5 años, esa flexibilidad que ha tenido un desarrollo interesante sigue manteniendo un pico alto, no se queda. En cambio, la fluidez de verbos como que después de haber tenido un desarrollo muy grande de los 3 a los 5 años, se va manteniendo y va incrementalmente, poco a poco, generándose ese acumular de palabras, ¿no? De significados y significantes. En la adolescencia baja un poquito esto por más temas hormonales, de cambios, incluso de desarrollo cognitivo, aunque ahí también hay que ver la diferencia entre hombres y mujeres. ¿No? En cambio, en el control inhibitorio sigue la curva, pero en la adolescencia baja un poquito. Y de esto también nos han hablado en el texto, las causas que hay, por qué los adolescentes, puede ser por estos ajustes que hay en su desarrollo. En esta parte tienden a ser mucho más audaces, ¿no? A veces hasta muy temerarios, pero también tiene que ver aquí sus roles sociales, que están en una etapa de querer impresionar al otro sexo, de querer ganar amiguitos, están en la época de establecer su identidad. Entonces, hay otros factores que van a influir. Lo que estamos viendo acá, mis estimados maestrantes, es lo que nos decía estos autores que han hecho esta investigación. Hay partes en las funciones ejecutivas que se desarrollan más rápido, otras más lentas, pero en el transcurso del tiempo se van integrando poco a poco. Bien, ¿algún comentario de lo anterior? Sé que es domingo y deben estar cansaditos, deben querer estar en camita viendo una película y están haciendo un gran sacrificio por formarse, así que agradezco mucho su presencia. Ay, pero me gustaría escucharlos. Esto les puede servir a ustedes para ir adecuando sus acciones dependiendo del público con el que trabajan. Lic, buenas noches. Buenas Esa noches. quisiera que sea mi consulta. Si Dígame. bien esa descripción que nos hizo en la Ujú. imagen
nosotros como docentes podríamos utilizar recursos que nos permitan tal vez mejorar estas partes donde tal vez se vuelven lineales, o sea, no hay un avance significativo, digamos, en una determinada función. Sí ¿Se y no. podría? Sí, y Ya. no. Sí, porque sabría que, por ejemplo, que un niño o un adolescente en esta fase ya debería tener algunas funciones mentales en cuanto a lógica. Si no está logrando eso, podría apoyarle para que se nivele, eso sí, pero tal vez exigirle más allá no sea dable. ¿No? Entonces, por eso es que a veces ya nos decían, ¿no ve? Los estudios de Piaget, por ejemplo, o los estudios de Luria, los distintos estudios que se han hecho desde un enfoque cognitivo, que hay los niños a ciertas edades pueden hacer algo, pero hay otras cosas que no pueden hacer, ¿no? El pensamiento concreto, el pensamiento simbólico. Entonces, todo tiene un proceso de maduración. Lo que nos están mostrando aquí que es que las funciones ejecutivas son complejas, van a tener fluctuaciones en el tiempo y sí podemos apuntar a fortalecerlas, a sostenerlas, pero también nos va a servir para que no nos frustremos y no les exijamos cosas que no, tal vez en esa época no puedan hacer. Sí, no, no le voy a pedir a un niño de primer año, por ejemplo, que haga la multiplicación, ¿verdad? Recién está introyectando algunas funciones de reconocer cantidades, tal vez les enseñamos con maicito, cuentan hasta cierto número, pero más de eso, eh, aunque hay docentes que son tan capos que a veces logran maravillas, pero también es porque hay excepciones, en toda regla hay excepciones, pero sí, por eso le digo sí y no, hay que considerar esos Ya. dos. Y, considerando lo que acaba de decir, sería recomendable, digamos, hay algunos padres de familia que tratan de sobreestimular a sus hijos para que puedan saltar de año, digamos, ¿no? Les dan un bagaje de información, los van preparando y la idea es que vayan avanzando de años más rápido. Y en ese caso, licenciada, sería recomendable. Eh, sí y no. No porque puede ser que le estemos presionando para hacer algo que todavía cognitivamente no está preparado. Y lo vamos a frustrar, lo vamos a sentir muy mal, no va a haber una comprensión de su capacidad, ¿no? Justamente esto nos debería ayudar a nosotros a poder proporcionar información para que los padres tengan un trato más virtuoso, más respetuoso con los niños. Recuerden que es algo que discutimos la primera sesión. Y sí, porque también siempre hay excepciones. Ahora, cuando hay estimulación, se desarrollan. Gracias por volver a ingresar. No sé si está la persona que me estaba consultando. Chile, acaba de ingresar. Elsa. Te decía sí, ¿no? Porque siempre nosotros como educadores tenemos que tener las herramientas y las nociones para poder estimular tempranamente el desarrollo, ¿no? Cognitivo de nuestros estudiantes. Pero lo que tú decías, Elsa, es qué pasa con los padres que a veces quieren que estén por encima de lo que pueden los chicos. Entiendo esa, la pregunta era esa, ¿verdad? Sí, Eh, sí, si lo hacen por un tema de desearle al muchacho un desarrollo más temprano, esto puede ser, resultar mal, porque le podemos generar incluso cansancio mental. La enfermedad de hoy en día es la ansiedad. A veces tenemos expectativas muy por encima de lo que es la realidad de los chicos y eso es contraproducente. Justamente el poderles dar esta información a los padres no es limitarlos, sino es que regulen esa motivación que tienen a sus hijos, ¿no? Regulen, vayan viendo que se asesoren para que sus hijos puedan tener un desarrollo armonioso, acorde a sus capacidades intelectuales, ¿no? Espero haberte podido responder, mi estimada Elsa. Chile, gracias. Bien.
Entonces, ¿alguien más tuviera algún comentario o consulta? Nos hemos llegado a entrar, somos 18. Elcita, ¿cuántas personas somos usualmente? ¿Cuántos son? Eh, más de 20 personas, creo que éramos 23 o 24. No estoy muy segura, pero éramos más de 20. Ya, entonces tenemos algunas personitas que no han podido estar. 20, unas 5 personas. Bien, seguiremos. Bien, en la anterior vez les he dado un listado bien breve, general, de las edades que pueden haber como ciclos o hitos. He buscado una información que tal vez nos pueda dar más nociones, porque es muy general también lo que nos dan algunos textos, ¿no? Best y Miller es alguien que es citado también por los investigadores y tiene estas características y estas etapas donde nos va a decir qué es lo que está pasando. Ahora, ojo, son etapas y son edades aproximadas. Como veremos más adelante, hay factores que van a influir en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces, por favor, estas edades son solo referenciales. ¿Sí? Tenemos la niñez temprana de 2 a 5 años, donde dice que las funciones ejecutivas claves se van a manifestar de la siguiente manera. Va a haber un control inhibitorio. Paréntesis, no es que cuando eres bebé no hay. Recuerden que sí se va desarrollando, pero es así como muy básico, ¿no? Ya a partir de los 2 años, este control inhibitorio ya es más visible, está más establecido, todavía está en crecimiento, pero está. La primera función ejecutiva en aparecer es esa precisamente, porque les decía, nos permite escoger entre dos juguetes, me permite parar, eh, empezar a controlarme a todas mis emociones o mis necesidades, paro. Entonces me inhibo, pero esa inhibición es para buscar algo, para estar ante 2 o 3 opciones, ¿no? Eso me permite adaptarme a mi entorno. Y ahí es donde surge la memoria de trabajo, justamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasos debo seguir? ¿No? Y va a interferir también la flexibilidad cognitiva incipiente. Ojo, aquí es incipiente. Por tanto, a esta edad mi flexibilidad no es tan amplia. Por eso es que, por ejemplo, si le digo a un niño que haga 2 cosas, capaz si las podría empezar a hacer a los 5 años, pero si le pido que haga 3 cosas o atienda a 3 cosas al mismo tiempo, no lo va a poder hacer. ¿No? Y ahí no le podemos exigir tanto, no lo va a lograr, va a terminar por descuidar las otras cosas que hace. Entonces, el entrenamiento que le podríamos hacer tiene que ir también acorde a estos descubrimientos. ¿No? Aquí tenemos algunos ejemplos. El inhibitorio, hay emergencia de autocontrol. Resisto impulsos simples. Por ejemplo, tengo que ir al baño y está lloviendo y me aguanto, por decirles una cosita así que a veces las guaguitas sí se aguantan. ¿Por qué no quieres ir? Está haciendo frío, te dicen, ¿no? O está muy sucio, o te dicen cosas así. Capacidad para seguir instrucciones, ¿ves? De 1 a 2 pasos, chiquititos. No les voy a dar, por ejemplo, eh, instrucciones muy complejas, les tengo que dar cosas más comiditas, muy sencillas. Después vas a tener dificultad para cambiar de tareas sin ayuda. Profesora, ahora ya no vamos a hacer números, voy a dibujar, te dicen, ¿no? ¿Y qué color? Y se quedan así como preguntándote, ¿cómo voy a hacer? Se quedan un rato parados. ¿Y ahora qué sigue? Y se ponen a pensar, se conflictúan. Y ese conflictuarse es positivo porque está entrando la flexibilidad cognitiva de forma incipiente, pero ya está entrando, ¿no? La fundamentación.
los primeros signos de esta función ejecutiva vinculados a la maduración prefrontal. Recuerden que ahí hablábamos también que están vinculados con las áreas del cerebro que se encargan precisamente de la parte fonológica y del habla, ¿no? Entonces, al fundamentar te dicen, ¿por qué no has hecho esto? No, es que estaba haciendo frío, no me gusta o porque te dan una razón. Se me ha roto el lápiz y piensan, ¿no? Piensan y luego te dicen. Y hasta ratos dices, te estás inventando, les decimos. No es que se están inventando, están reflexionando y estas funciones están empezando a dar sus primeros pasos en ello. Después tenemos, ay, ¿qué pasó? Ay, ay, ay. Oh, perdón. Disculpe, Lick, hay Sí, compañeros en sala de espera, indican. sí, los estoy admitiendo, pero no entran, no sé por qué. A ver, hay dos. Ahora sí, ya lograron entrar. Bienvenidos. Hay otra persona más también para. Les estaba hablando, mis estimados, a los que han llegado. Estábamos viendo las funciones ejecutivas según Best y Miller. Ambos autores han realizado bastantes investigaciones y nos ofrece una clasificación de etapas y características un poquito más completas y un poco diferentes a lo que van a soler encontrar en los documentos genéricos. La primera que les decía que el control inhibitorio hace presencia, también la memoria de trabajo, pero la flexibilidad que te permite cambiar, enfrentar nuevas situaciones todavía es incipiente, ¿no? Por eso es que los niños a veces les va a costar cambiar de una actividad a otra. Les tienes que tener paciencia y guiar en el proceso. En cuanto a la niñez tardía de los 6 a los 11 años, nos dicen estos autores que ya aparece un control inhibitorio avanzado. Sí son capaces de resistir, por ejemplo, a la tentación a cambio de un premio mayor. No sé si han visto este experimento del marshmallows, que es difundido para que los niños desarrollen el carácter y la capacidad de autorregulación. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Sí, Lick, yo lo vi. ¿Puedes comentar, por favor, a los compañeros? Ya, son un grupo de niños que los van metiendo uno por uno a una habitación y ahí está el marshmallow y le indican que no lo coman, ¿no? Que van a volver y que después sí, que esperen un tiempo y después va a haber como una especie de premio, casi no me acuerdo muy bien. Ujú, Y como son varios niños, hay algunos que aguantan la tentación, ¿no? Esperan el tiempo a que entre el adulto y les dé. Hay otros niños que apenas se sale y agarran el marshmallow y se lo comen. ujú. Y no, no Hay pueden otro, resistir, exacto. sí, y hay otro que disimula, ¿no? Agarra un pedacito y poco a poquito lo va comiendo, esconde la mano y otro pedacito y así. Sí, Es lo que exacto. recuerdo. Como el Chavo del Ocho con la torta del Don Ramón. Sí, así. Bueno, sí. Entonces, eso se puede volver un hábito. Ahí los padres sí pueden aportar mucho, ¿no? Y ahí caemos muchas veces los niños, quiero esto, y vos, tu corazoncito, lo ves llorar, toma, papito, toma, o las abuelas, déjamelo, dale todo lo que quieran. Cuando no debería ser así, deberíamos dar el amor y la miel, como dicen, el ayel y la miel en medidas adecuadas. No siempre es bueno darles todo a los niños porque les estamos quitando oportunidades para que busquen soluciones, para que esta flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio les sirvan. Y ponerle reglas, y ponerle normas, el empezar a introyectar en ellos las primeras sensaciones de lo que está bien o mal, eso les ayuda muchísimo a los chicos. Por eso es que muchas veces a los que dan clases en primaria, seguramente las aman sus pequeñitos, porque en casa no les dan límites. En cambio, ustedes sí, y lo hacen con cariño. Eso le sienta tan bien a un niño porque le permite madurar, crecer.
Y eso a los papás que somos primerizos o somos muy mimadores nos cuesta un horror. Ahí es donde ustedes pueden hacer una gran diferencia, ya no solo diciéndoles que no es bueno, sino explicarles que si no logran estos niños desarrollar este control inhibitorio, van a tener problemas después. Las funciones ejecutivas pueden predecir el éxito académico, laboral en la vida, el control emocional. Entonces es muy importante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Dice este autor. Mejora la inhibición de respuestas inapropiadas. Ya no suelta la lengua, ya no dice lo que le viene a la cabeza, se aguanta, ya empieza a negociar con los amiguitos, con el papá y la mamá, ya nos la charla mejor. ¿No? Entonces, o te da a cambio, está bien, me voy a portar bien, me vas a dar permiso, me vas a comprar mi juguete, te empieza a negociar y se empieza a controlar, me voy a portar bien, dice, no sale, ¿no? No, ya no hace travesuras, entonces sí hay un control más consciente, ¿no? Y sigue las reglas del juego. En el primer video que veían ustedes, el primerito, el de introducción, cuando veían a los niños, decían, ¿no? Cuán importante era poner las reglas del juego, hacerles jugar, pero que cumplan los juegos. Esto sí les ayuda a poder fortalecer el control inhibitorio. Ya de 6 a 11, definitivamente, a través de juegos de mesa, del ajedrez, que me decía una de ustedes, etcétera, etcétera, estamos fortaleciendo el control inhibitorio. La memoria de trabajo operativa ya es un poco más consolidada, ya no es tan básica, ya tiene un feedback de experiencias, de ensayo y error, además de trabajo colaborativo, entonces hay procedimientos que ya conoce, le puedes explicar y lo va a intentar hacer, ya lo puede operativizar. Entonces, aquí el manejo de información en tareas escolares va a estar orientada a resolver problemas. Por ejemplo, los matemáticos ya va a poder organizar, ¿no? Poner la suma o la resta donde corresponde el signo, poner los números en orden, sumar, restar, poner procesos. El 1 al 10 tiene un camino, no puedes poner el 1, luego el 9 y luego el 6. Ya tienen lógica de procesos, ¿no? Entonces, eso va, por supuesto, con todo lo que les vamos a enseñar. También está el tema de la planificación simple. Ya son capaces ellos de planificar qué quieren y cómo lo van a lograr. Entonces, la fundamentación, el desarrollo acelerado de la corteza prefrontal dorsolateral, ¿no? Aquí estamos hablando de que no solamente hay un tema de desarrollo social, operativo o psicológico, sino hay una base fuerte biológica que ha sido demostrada donde ha habido un desarrollo fuerte. Esa maceta que les decía, ¿no? De los 3 hasta los 11, hasta los 5 años, perdón, hay una fuerte evolución de las funciones ejecutivas. Y aquí es donde ya, aquí hay más fuerte tal vez el tema de la planificación simple y la memoria operativa. Sigue ese pico subiendo, se desacelera un poco, pero va volviéndose más fuerte, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el otro. Tenemos después de la adolescencia a la inicial y media, como dos etapas lo parten estos señores, hablan de la flexibilidad cognitiva y la metacognición y la toma de decisiones. ¿No? Entonces, en la flexibilidad se va a dar la capacidad para adaptarse a cambios y contextos. Se cambian de amiguitos, cambian de casa, cambian de mascota, otro estilo de ropa, e interactúan con otras personas, ya no solo con los chiquitos del barrio o del colegio, ya tienen capacidades sociales más amplios, también pueden hacer otras actividades, aprender nuevas cosas. Entonces, ¿se me escucha? Por favor, me sale un letrero que está un poco inestable el internet. Sí, Se le se escucha, escucha. Magister. Gracias.
Entonces, hay una autoevaluación de errores y ajuste de estrategias. Ahí es donde la metacognición que les mostraba en ese ejemplito ya es mucho más fuerte, ¿no? Hay un aprendizaje consciente y significativo que tanto Oswald nos menciona que nosotros debemos promover, ¿no? Entonces, la persona ya es capaz de autocontrolarse, autorregularse. Si yo quiero algo, lo logro. Aquí vienen los hobbies, por ejemplo. Los chiquitos ya tienen sus hobbies, ¿no? Entonces, sin que nadie les diga cómo hacer, ahora agarran los tutoriales, buscan ayuda, no se quedan esperando a que pasen las cosas, son bastante proactivos. Entonces hay muchas otras funciones que van a hacer que esto sea posible. Las motivaciones ya van a estar mucho más claras en ellos, sus necesidades emocionales, psicológicas y también básicas. No, si tengo hambre, no voy a esperar a que mi mamá me dé o la abuelita, yo voy y me hago algo. Si no me dan mi recreo, me las ingenio para conseguir recursos o que me inviten a algo. Entonces, hay muchas formas en que podemos ver que esta flexibilidad cognitiva se presenta. Cambio, tengo adaptabilidad a las cosas cambiantes, me adapto como un camaleón. Entonces quiere decir que las funciones sí están presentes, ¿no? Y la metacognición, que he hecho mal, que he hecho bien, ya no es solo un tema de moral, ya es un tema de pensamiento racional, no objetivo y subjetivo. Ya los pensamientos son mucho más complejos. En cuanto a la toma de decisiones, por tanto, hay mayor información que yo he procesado. Por tanto, puedo ver opción A, B, C. Ya no solamente tengo un par de opciones, yo misma puedo buscar muchas más opciones. Por tanto, mi autonomía es mayor. Si esto contrastamos con otras teorías del desarrollo, en esta época es de latencia, según Freud, por ejemplo, ¿no? Esta latencia va a hacer que nosotros tengamos mayores interacciones con el otro sexo, pero siempre buscando un comportamiento que sea aceptado a nivel social. Ya los primeros enamoramientos, el tema social va a ser mucho más fuerte. Voy a soltarme un poco de mi casa, de mi familia, voy a empezar a buscar mi identidad, voy a empezar a explorar otras cosas, música, arte, literatura, lo que quieran los chiquitos, lo que deseen encontrar, nuevos intereses, ¿no? Ahora, ¿cómo lo Bessie Miller, cómo fundamentan estas posturas? Dicen, hay una integración de redes frontoparietales. ¿Se acuerdan que les decía? Se desarrollan las funciones, partes de las funciones se desarrollan de forma distinta, pero se van integrando. Y esto es lo que pasa en esta época. Se van integrando estas redes frontoparietales de la parte frontal con las partes parietales y también hay una maduración de la mielinización, que es un proceso por el cual es que el cerebro empieza a tener una función como se debe, ¿no? Entonces, aquí están habiendo cambios más interesantes en el sentido de que se van integrando toda esta gama de experiencias y de funciones mentales que me permite interactuar con mi entorno y adaptarme y buscar lo que yo deseo. Bien, la siguiente etapa o estadio es de la adolescencia tardía o juventud, de los 17 a 25 años, que es donde aproximadamente logramos el desarrollo de las funciones ejecutivas. Ahí la planificación es compleja, ya manejamos conceptos más subjetivos, podemos pensar, podemos hacer análisis teórico, podemos analizar significantes, no es necesario que tenga una vivencia experiencial, eh, física a través de la percepción de mi entorno, puedo hacerlo mentalmente, ¿no? Tengo esa capacidad de visibilizar las cosas ya bien establecida. Entonces, la habilidad para diseñar planes es a largo plazo. Ya no hago planes sencillos. Yo puedo hacer esta visualización de lo que no hay. Puedo hacer jugarme con opciones. ¿Qué pasa en el plan A? ¿Qué pasa en el plan B? Puedo, por tanto, también tener un pensamiento más estratégico, ¿no? Y es esta edad justa la que ya los chicos empezamos a entrar a la universidad, donde se nos da actividades cognitivas mucho más complejas.
¿no? El control emocional definitivamente es algo que ya está mucho más consolidado. Recordando lo que decían también Flores, los adolescentes antes de este estadio incluso tienen tendencia a ser un poco, ¿cuál era la palabra? Aventureros, pero es más por un tema social y de cambio de hormonas, de cambio de muchas, se está ajustando la persona. Aquí ya pasa eso, ya estamos más tranquilos. Entonces, las regulaciones de emociones en contextos sociales ya es mucho más estable, ¿no? Ya puedo expresarme correctamente, sé regular mi comunicación dependiendo a mi interlocutor, puedo hacer ese manejo, ya no meto la pata, como diríamos, ya pienso bien las cosas que voy a decir, controlo mis sentimientos, mis emociones también, ¿no? El pensamiento crítico y manejo de situaciones ambiguas es una característica, ¿no? Ya no me van a dejar con la duda, no he entendido, no entiendo de qué estás hablando. A veces los padres hablamos con los adolescentes y no nos comprenden o no sabemos expresarnos. No es que ellos no quieran entendernos, sino que también antes de esta edad, este manejo de situaciones ambiguas o muy significativas, muy subjetivas, costaba un poquito. Aquí ya no significa que lo tengan al 100%. Aquí podemos también nosotros promover a que estas funciones sean mucho más eficaces y eficientes. Aquí sí podríamos, la pregunta que me hacía, eh, si los padres quieren que los niños sean mejor. Aquí tal vez sí, porque hay una base biológica, en teoría, que ya está desarrollada. Tal vez pueda estar un poquito débil o flojita, pero ya está, ya tiene la capacidad va a ser cosa de entrenarla, ¿ya? Claro, aquí tenemos que tomar en cuenta otras cosas como los estilos de aprendizaje que nos dice Cole, los estilos de personalidad también, los estilos de procesamiento de información, etcétera. Muchas otras teorías que en docencia nosotros se nos da para poder manejar, gestionar el aula y el conocimiento. Pero definitivamente internamente a nivel biológico y a nivel psicológico y emocional, a esta edad ya tendrían la capacidad instalada. Hay que despertarla, hay que hacer que ellos la usen y bueno, mejor si ellos son los principales promotores de ese crecimiento. Bien, espero que esta categorización les sea más útil para poder tener una noción de lo que va pasando a través del tiempo en las personas. Y si retrocedemos para repasar, es justamente esto lo que nos decía este autor, eh, coincidiendo con lo que nos dice Flores, ¿no? Y con la investigación de Harvard también. Hay un desarrollo paulatino en algunas funciones, pero luego hay una meseta muy interesante, una subida de los 3 a 5 años y de los 6 a 8 que hemos visto, se da como que se mantiene, pero se va fortaleciendo, fortaleciendo, y ya cuando somos adolescentes definitivamente alcanzamos el mayor desarrollo. De ahí en adelante, desde los 20 años aproximadamente hasta los 49 años, en tanto nosotros usemos estas funciones ejecutivas, estas van a estar intactas, incluso hasta las podríamos fortalecer cognitivamente hablando. Pero naturalmente a veces por el desuso que no las usamos y porque también nuestro cuerpo va deteriorándose, es la ley de la vida, también estas funciones van perdiendo algunas de sus vitalidades. Seguimos siendo personas pensantes y todo aquello, pero definitivamente los que ya estamos por los 50, 60 o 70 hemos visto que ya no es igual que cuando éramos jóvenes. Entonces, eso también es producto del desarrollo y de la base biológica que hay en nosotros, ¿no? Y bueno, ahora espero que haya quedado más claro este tema de que algunos elementos de las funciones ejecutivas se van a desarrollar más que otros, algunos más lentos, otros más adelantados, pero al pasar los tiempos se van integrando hasta que llegan a su pleno desarrollo. Dígame, Carolina, adelante.
Gracias. Una consulta. En la adolescencia inicial mencionaba que hay una maduración de la mielinización. ¿Sí, podría explicarme un poquito? Ah, claro que sí, claro que sí. A ver, déjenme. ¿Dónde era niñez? En la siguiente diapositiva. Ah, ¿dónde está? En el último punto de adolescencia inicial. Bueno, la mielización. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Integración de redes. Sí, aquí debería ser. Manejo situación. Bien, pero En el párrafo de toma de decisiones. integración de redes. Aquí está. Es en la época de los 12 años, sí, adolescencia. Es un proceso natural que beneficia tanto a las células del cerebro, ¿ya? Y le permite alcanzar ese desarrollo que tenemos en esperado, ¿ya? Entonces es como que te prepara, alcanza, a ver, ¿qué palabra podría decir? Ay, es como un proceso complejo que va a hacer que las células puedan tener mayor capacidad de engancharse. Recuerdan que tienen, ¿no ve? Como dendritas y tienen así como unas raicitas. A partir de eso se hacen los esquemas mentales, ¿no? Entonces, se van juntando, se van soltando, es como que le pusieras un hidratante, ¿no? Entonces, esa mielinización puede hacer que al mismo tiempo no funcione si es que esta se interrumpe. Entonces, eh, con el tiempo, esta mielinización nos puede llevar más bien al contrario, de que se puedan endurecer o se te presentan cosas más, eh, ya no pensamos igual. Entonces, pero cuando somos jóvenes está en su punto. No sé si me he podido explicar. Sí, gracias. Había una persona que es de la área médica, estoy segura. Tal vez ahí nos pueda ayudar. Sí, es como algo que nos va a llevar a hacer, como si estuviéramos con aceitito. Cuando eso se va perdiendo entre las células, también se va endureciendo, ¿ya? Es así como algo que nos va a permitir ser más flexibles, pero en cuanto a las interconexiones de las partes del cerebro, especialmente de las células. Prometo que voy a Sería buscar que la en esta definición etapa, completa. Dígame. ay, sería como que en esta etapa que mencionan estos autores se da un desarrollo máximo, porque ya anteriormente, ¿no? Desde que se va formando el cerebro, Ujú. la capa de la mielina que recubre los axones ya está presente, pero me imagino que en esta edad ya es como su desarrollo máximo. ¿Así Ya están sería? listos, ya están. Ah, La ya. maduración ya está. Ujú. Pero ahora, aquí también hay que pensar algo, ¿no? Es como cuando nosotros estamos listos para procrear físicamente. No necesariamente estamos listos cognitivamente o emocionalmente. O sea, ya ha alcanzado el desarrollo, pero todavía va a haber otra etapa, que es la etapa de la adolescencia tardía o la juventud, en que esta mielización que dice el autor va a poder alcanzar su mayor función, ¿sí? Ya está preparado, pero ahora hay que empezar a usarlo y va a facilitar otras funciones cognitivas. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más?
¿Podemos continuar? Sí, Bien. Lo que nos deja como que los resultados más importantes de los estudios que han hecho estos autores, Bess y Miller, en el 2010, es que la progresión del desarrollo de las funciones ejecutivas no es lineal, ¿no? No maduran uniformemente. Algunas habilidades, como el control inhibitorio, avanzan más rápido que otras, como la metacognición, ¿no? Después tenemos que la influencia ambiental, como la educación y el entorno socioemocional, potencian o no aquello, ¿no? O pueden limitarlo también. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya les dije, despuesito, para que ustedes puedan ver también lo que se ha encontrado en otras investigaciones, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que ver la parte biológica y estas fechas y estas características próximas que nos han dado, referenciales. También hay que considerar la influencia ambiental que puedan recibir la familia, si son pobres, si la educación que están recibiendo está orientada a que sean autónomos o no, si es una formación tradicional, si están alimentados, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se relacionan con su entorno, si son aceptados o no. Hay un montón de factores que también pueden motivar el despegue de estas funciones ejecutivas o no. La plasticidad cerebral también encuentra estos autores que la adolescencia es un periodo crítico para intervenciones pedagógicas que refuercen las funciones ejecutivas. Y no me dejarán mentir o que cuando son pequeñitos es cuando deberíamos nosotros más incentivar, pero también cuando están en esta edad de la adolescencia, y si hablamos de neuroeducación, por ejemplo, hay la poda axonal, ¿no ve? Cuando los chicos ven qué les sirve y qué no, están haciendo deshaciéndose su cerebro, su cognición, se van deshaciendo de cosas que ya no les sirven, se están ajustando. Entonces, es aquí donde esos viejos esquemas de cosas que no han hecho bien o que no han aprendido bien, podemos ofrecerles otras alternativas. Muchos tienen problemas de lectura porque no tienen una estructura, no saben cómo hacer las cosas. Entonces tienen esos problemas. Es un momento ideal también entre la adolescencia hasta que llegan a la universidad, donde se puede hacer un fuerte apoyo a que las funciones ejecutivas tengan un desarrollo adecuado. Ya están, o sea, ya tienen la base biológica, lo que hay que darles es el contenido, la calidad del contenido. Bien, hasta acá algunas conclusiones previas. De esto que van a encontrar muchas veces, de que las funciones ejecutivas están acá, hay que salir de esa simplicidad. Están relacionadas con muchas otras funciones, tienen distintos grados de desarrollo, en algunos más lento, en otros más complejo, y se van integrando a lo largo del tiempo, eso sí, ¿no? Entonces, durante la primera infancia se van a desarrollar de manera lenta, sí, y progresiva, como nos dice mucha literatura. Pero el niño, en el inicio del desarrollo de las funciones, está precedido por la habilidad cognitiva que permite el comienzo de una tarea en el momento adecuado. O sea, eso que nos decían, que a veces hay autores que te plantean que una es casi estructural y en pirámide, ¿no? Porque necesita de otras funciones básicas. Entonces, eso sí se ha encontrado en las investigaciones. También se ha visto que la función ejecutiva en niños es un proceso en el cual actúan otras funciones. Está la memoria, el lenguaje, habilidades visoespaciales y motoras. Por tanto, van a estar involucradas otras partes del cerebro, como los lóbulos prefrontales, y las conexiones con redes también de la parte cortical de las distintas áreas del cerebro, dependiendo de la actividad o la necesidad que el niño enfrenta o el adolescente. Algunas funciones ejecutivas se van a desarrollar más temprano y con mayor velocidad que otras. Hemos visto que la que primero se presenta es la inhibitoria, ¿no?
Y luego, poco a poco, la memoria de trabajo es la que va volviéndose más compleja. Y la memoria flexible es la que está presente y está siendo como un puente entre los dos, y que se va a fortalecer a medida que van teniendo más edad las personas. La mayoría de las funciones ejecutivas además presentan un desarrollo acelerado en la infancia, que ya lo hemos visto, ¿no? De los 3 a 5 años, con una meseta que consigue a principios mediados de la adolescencia, lo que ya habíamos visto en el cuadro, ¿no? Ojo, hay algunas y pocas excepciones. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué pasa cuando no funciona, cuando hay excepciones? ¿Qué nos dicen los autores acerca de esto? Best y Miller, Diamond son los que más han hecho este tipo de reflexiones junto con Romy y Reynolds. Romy también ha hecho un trabajo muy interesante. Lo estoy buscando, que no lo puedo encontrar, con otra investigadora, con Victoria Anderson. Han hecho investigaciones ya un poco mucho más científicas, de las lesiones que pasan en la parte frontal. Acuérdense que así ha empezado esto de descubrir las funciones ejecutivas. Entonces han hecho estudios en niños y no lo puedo encontrar ni en inglés ni nada, tal vez está con pago, no lo sé, pero me parece muy importante estos estudios para poder ver qué es lo que pasa, ¿no? Estos estudios que nos decían que se habían hecho en partes específicas, en tiempos específicos de los niños. Aquí va a haber nueva información en esta investigación, estoy muy curiosa, ojalá lo pueda pillar y dárselos. Bien, después también, ¿qué nos dice? Los niños no nacen con estas aptitudes, nacen con el potencial de desarrollarlas y por tanto, la gama completa de habilidades va a ir creciendo y madurando hasta que alcancen la adultez. Serían como pre conclusiones. Ahora vamos a entrar a los factores que influyen a que el desarrollo de las funciones ejecutivas puedan ser motivadas o no, o sea, puedan ser impulsadas. La primera es la genética, ¿no? Aquí, eh, la base biológica va a generar